sea. Vaya buscando, por favor, el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Gálatas 3, 22, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a comenzar una serie de 3 enseñanzas que Dios nos ha dado. El nombre de la serie se llama Los hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿sí? 3 temas vamos a tratar. Hoy comenzamos con el primero, y si Dios nos concede la gracia y la vida, las próximas 2 semanas estaremos tratando los 2 temas que Dios ha puesto en el corazón. El tema de esta mañana lo anunciaba el Señor Jesucristo la semana pasada. Vamos a hablar hoy de la identidad. Esta semana el Señor nos ha dado un mensaje, va a traer palabra a nuestro corazón con respecto de la identidad. Amén. Si Dios nos lo permite, la próxima semana estaremos hablando de la omnipotencia y la plenitud en los hijos de Dios. No del Hijo de Dios. Amén. De esto ya debemos estar convencidos. De esto ya tenemos de la identidad, ¿sí? La omnipotencia y la plenitud del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no está de más siempre recordarlo, saber, pero es algo que ya tiene que estar bien arraigado, bien cimentado en nuestra vida, en nuestros corazones. Pero es necesario que también lo entendamos, pues, de parte de Dios en cada uno de nosotros. Qué importante es. A veces solamente nos preocupamos. Pablo decía que le interesaba solamente saber de Jesucristo y a este crucificado, y no digo que esté mal, es bueno, es lo que Dios manda, pero también cada uno de nosotros tenemos que empezar a poner nuestra mirada en los propósitos de Dios, en Cristo Jesús, para mí. Por eso hoy comenzamos esta serie, Hijos de Dios, y comenzamos en el nombre de Jesucristo y para su gloria el tema de identidad. Vamos a ver qué es esto, vamos a ver cómo nos afecta. La semana pasada, bendito sea Dios, porque abrió la puerta para comenzar con este tema que ya había preparado, y yo le doy gracias a Dios y siempre me maravillo porque el Señor Jesucristo pareciera que nos pusiera de acuerdo. Bueno, sí nos pone de acuerdo, pero por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y Él va enlazando los mensajes, Él va enlazando las oraciones también. A veces comienza una palabra y una oración y decimos, esto tiene que ver con lo que Dios me ha hablado, o esto está Dios confirmando. Es porque por su Espíritu Santo Dios nos une en un mismo sentimiento, en un mismo pensamiento, en su buena voluntad. Amén. Bien, dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el libro de los Gálatas, la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3, del versículo 22 al versículo 29, dice la palabra del Señor: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Está hablando de la ley. Amén. Para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos. Escuche usted bien lo que Pablo dice, lo que el Espíritu Santo habla por boca del hermano Pablo. Dice: a todos los creyentes, la promesa de la fe. Para que la promesa de Dios se cumpla en todos los creyentes, el creyente en la parte que tiene que poner es la fe. Amén. Dice: pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo el maestro, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Mire cómo hay mucha gente en el mundo que dice que está engañada, y esta mentira la dijo Juan Pablo II. ¿Sí? Es una parte bíblica, claro, lo que dijo es parte de la Biblia. Aquí la palabra dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Hay mucha gente que sí reconoce a Jesucristo, los católicos, los mormones, ¿sí? Hay muchas doctrinas que sí lo reconocen, que sí creen, pero dice el versículo siguiente, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que eso que el mundo cree, eso que el mundo dice, eso que nosotros mucho tiempo creímos, que todos somos hijos de Dios, es una verdad a medias. ¿Sí? Porque para ser confirmados como hijos de Dios, necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y dice el versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y ya no hay, miren lo importante aquí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Amén. Y ustedes son de Cristo, y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Según lo que Dios prometió en Cristo Jesús, dice, podemos alcanzar la herencia, la heredad. ¿Sí? Y mire, amado hermano, aunque la palabra identidad no es una palabra o una expresión completamente bíblica, usted no la va a encontrar en ningún libro, en ningún capítulo, en ningún verso. Usted va a encontrar la palabra identidad tan definida, tan clara, como ahora le estamos viendo, ¿sí? Sí se muestra esta identidad como parte de la obra que Dios prometió a través de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos empezar a tener luz de claridad y entendimiento. Necesitamos saber qué significa identidad. ¿A dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo con esta palabra? Mire lo que significa. Dice, conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo y confirman que es realmente lo que dice que es. Ciertas características que van a confirmar que lo que se está diciendo es verdadero, que no hay falsedad, que tiene pruebas contundentes, ¿sí? Para refutar toda mentira. Otro significado dice, escuche bien, igualdad o alto grado de parecido. Otro discernimiento dice, igualdad que siempre se cumple al margen del valor de sus variantes. ¿Sí? Es querer igualar las cosas hasta cierto punto, hasta cierto límite, respetando también algunas diferencias. Eso es el significado, digamos, muy básico, muy simple de la palabra identidad. Y es necesario que nosotros empecemos no queriendo aprender o queriendo discernir palabras muy complejas, o teniendo un discernimiento más complejo de esta palabra.
con ese sencillo entendimiento de lo que significa la palabra identidad, vamos a entender lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos ha llamado en esta mañana. Es decir, la palabra identidad puede también entenderse como idéntico o iguales. Cuando nosotros hablamos de identidad, también podemos expresar la palabra o estar diciendo es que es idéntico. Cuando nosotros expresamos esa palabra idéntico, estamos queriendo dar a entender que son iguales, que no hay muchas diferencias, que quizás las pueda haber, ¿sí? Pero mayormente son exactamente iguales, ¿sí? ¿Cuál es la identidad? O para Dios, ¿a quién somos idénticos o iguales? A Jesucristo. Así de claro y contundente, para Dios, lo acabamos de leer, para Dios, una persona que imita a Jesús, Dios ve a su unigénito. Cuando yo estoy viendo, poniendo mis ojos en Cristo, cuando yo pongo mi corazón en Jesucristo y comienzo a comportarme en la manera en que Él se da testimonio por medio de las Escrituras que se comportó, entonces Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es necesario que nosotros aceptemos como de parte de Dios, no de parte de los hombres, y lo vamos a comprobar más adelante bíblicamente. Porque si nosotros no nos vamos a sustentar con la Biblia solamente con palabras, pues podemos ser engañados. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y aún cuídate de la doctrina. Fíjate bien lo que hablas, no trastornes la palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Dios nos ha llamado para darnos identidad, estamos entendiendo que que el propósito que Dios, para el que Dios nos ha llamado es para hacernos iguales a su amado Hijo Jesucristo, al que la Biblia llama el unigénito Hijo del Padre, ¿sí? Quien hace lo que hizo Jesús, Dios lo ve y lo trata como a Jesús, porque para Dios tiene una identidad. Para Dios son idénticos, ¿sí? La pregunta entonces es, ¿por qué no hemos alcanzado la identidad? ¿Por qué todavía no hemos alcanzado la igualdad a nuestro Señor Jesucristo? Porque si esa es la voluntad de Dios, ¿qué está pasando? Y debe de ser un tema de verdad, amado hermano, preocupante en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque el Señor está por volver, vuelve pronto. Y hay que ver cómo está nuestra condición. Sabemos, dice la palabra, por medio del apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará en el día del Señor Jesucristo. Pero recuérdese también que está escrito, también la Biblia testifica, el que es santo, santifíquese más. No nada más es cosa de sentarnos en nuestro asiento en la comodidad y decir, bueno Señor, tú la empezaste, tú la vas a terminar, pues yo no tengo nada que hacer. Porque si esa fuera la buena voluntad de nuestro Padre Celestial, pues no habría mandado decir, el que es santo, todavía siga trabajando en esa santidad. Por eso es importante que nosotros aceptemos la voluntad de Dios. Que no luchemos contra esa voluntad. Si Dios lo dijo, ¿por qué nosotros? El Señor Jesucristo, se acercaron los sacerdotes y le decían, si deja de turbarnos el alma, si eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Y el Señor Jesucristo les dijo, pero si se los he dicho y no me creen. Si se los vuelvo a decir ahora, vamos a quedar igual. Pues lo que pasa es que ustedes no creen lo que Dios ha hecho.
Y lamentablemente, pues, estamos todavía en esa condición. Todavía nos enfrentamos, vienen problemas, vienen luchas y nos entristecemos. Viene la duda. Vemos noticias que si se va a armar la guerra nuclear, y no me diga que ustedes, ay, qué cosa, Dios me guardará. ¿Cuál es el pensamiento en su mente? Viene la preocupación, usted se angustia, usted dice, Dios mío, ¿pasará? ¿No pasará? Porque ¿dónde está la palabra de Dios en nuestro corazón? No, Señor, tú has prometido guardarme y lo cumplirás. Entonces es importante que nosotros sometamos nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios. Que dejemos de contender contra la verdad. El Señor Jesucristo hizo y sigue hasta estos días haciendo un desafío extraordinario al mundo. Que haya alguien desde sus días hasta el día de hoy, el Señor dice que haya alguien que se levante y me inculpe de pecado. En aquel tiempo como en estos días nadie puede decir, Jesucristo, hiciste esto, hiciste aquello. Porque de haber pecado no habría resucitado. Porque de haber pecado no habría sido glorificado, no sería exaltado. Nosotros no vamos a alabar a un pecador porque ya con lo nuestro tenemos. Entonces confiamos, el Espíritu Santo nos da la confianza de que el Señor Jesucristo no pecó y dice, y si yo que no he pecado les hablo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no creen la verdad? Porque te la pasas escuchando menos la palabra de Dios y más las noticias. Había una hermana, cuando comenzó esto del COVID, y decía, no, hermano, pero yo estoy aquí porque hay familia que se me ha enfermado. Hermana, pero usted tiene la cobertura de Dios. Entonces, ¿dónde está su fe? Dice el apóstol Santiago que nuestra fe sea 100% agradable a Dios, no la mitad para Dios y la mitad para el hombre. Hay muchos hermanos en Cristo que lo hemos dicho y lo entiendo, a veces uno no nos gusta sentirnos mal. A veces por las cosas que tenemos que hacer en el mundo recurrimos inmediatamente al medicamento. Pero hay enfermedades que tienen que tratarse con mucha oración. Y hay hermanos que sí, estoy puestos en las manos de Dios, pero voy al médico. ¿Saben por qué se enferman? El Señor nos lo decía hace un tiempo atrás. Ahí están los pecados ocultos. Pero ¿sabe por qué nos enfermamos, amado hermano? Porque nos sentimos bien. ¿Qué contradictorio va a parecer lo que le estoy diciendo? Pero si usted se siente bien, no declara su sanidad. ¿Y cuándo nos queremos sanar? Cuando estamos enfermos. ¿Pero qué nos enfermó? La apatía, la pereza. Ay, ¿cómo voy a declarar que soy sano si me siento bien? Algo extraordinario que ha venido hablándonos Dios en este último tiempo es que Él sustenta todas las cosas con el poder de la palabra. Si Dios calla, las cosas dejan de ser. Cuando nosotros dejamos de declarar nuestra sanidad, nuestra santidad, es cuando comienza a caer. Es cuando vamos a empezar a enfermarnos. Y no se trata de estar 24 horas declarándolo. Se trata de levantar y, Señor, yo soy sano por tu llaga, Señor Jesucristo, por la cual te doy gracias. Bendigo mi día, bendigo mis obras, sean para testimonio y gloria de tu nombre. Que haya bendición. Pero cuando cerramos nuestra boca, entonces las cosas malas comienzan a venir. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros veamos también la obra que Dios nos está mandando.
que sustentemos las cosas con el poder que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Y retomando a lo que estábamos hablando, el Señor en esta mañana nos dice, es que aquel que fue bautizado, aquel que reconoce a mi Hijo, es bautizado y lo imita, para mí no tiene ninguna diferencia. Es importante comenzar a creerle a Dios, amado hermano. Porque déjeme decirle algo. Hay muchas, tristemente, hay muchas guerras, batallas espirituales entre los amados hermanos, entre pastores de mucho reconocimiento, que deberían de manifestar el amor de Cristo con ministerios de 30, 40, 50 años, que si el pastor fulano, que si el pastor vengano, que si el pastor perengano. Y yo quiero decirle una cosa, mi amado hermano. El Señor Jesucristo no nos viene a calificar. El Señor Jesús no viene a poner taches y palomitas. No nos va a condenar por nuestros errores. Podemos dar una doctrina equivocada, sí, yo me equivoco, mi amado hermano. Usted puede corregirme, Dios me ha corregido. Pero no por eso tenemos que ponerle el calificativo de hereje o de herejía. Porque herejía es una mentira premeditada. No es un error, no se le califica como error. Un hereje es un mentiroso, una persona que está consciente de que está utilizando la Biblia de mala manera. ¿Sí? Y que si el pastor fulano de tal lo que dijo es una herejía, y que si el pastor perengano lo que dijo es una herejía. Entendamos lo que Dios hace. Dios no nos viene a decir, diste 75 prédicas exactas y 35 malas. Te voy a salvar el 70% de tu persona. En aquel día el Señor nos hará conocer la verdad. Mira, te equivocaste, esto no era, esto sí es. Esto lo entendiste con tu carne, esto te le reveló el Espíritu Santo. Pero no tenemos por qué calificarnos, y menos con esos calificativos. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué tenemos que tener cuidado cómo nos calificamos unos a otros. El Señor mismo dijo en su palabra que si llamamos fatuo a nuestro hermano, estamos expuestos al infierno. Imagínense cuánto más en llamarlo hereje. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros nos pongamos ya, como humanamente decimos, las pilas en el Señor Jesús. Y ya empecemos a desechar las dudas. Y si la palabra del Señor lo dice en primera porque no miente, y en segunda porque es para nuestro beneficio. ¿Sí? Y si Dios nos está hablando de una identidad, y si para Dios somos idénticos, ¿por qué hay tantas iglesias, tantos pastores que tienen miedo, que tienen duda? Imagínense qué tipo de administración se está dando al pueblo. Cuando hay duda, cuando no hay certeza de lo que yo estoy recibiendo del Espíritu Santo. ¿Sí? La semana pasada Dios nos habló de la raíz, lo que sustenta las cosas buenas y las cosas malas, lamentablemente. ¿Sí? Dios nos mostró el por qué seguimos cayendo en hacer cosas que no le agradan. ¿Por qué podemos desechar el fruto? Porque podemos desechar el fruto, podemos hasta cortar el árbol, nos decía el Señor. Tú puedes desechar el fruto, es más, corta el árbol, pero si dejas la raíz, estás dejando con vida la mala raíz.
Lo importante que nos decía el Señor es que si vas a hacer la obra, termínala. ¿Sí? Porque mientras la raíz siga viva, el mal está propenso a regresar a nuestra vida. Y se dijo que la raíz del mal es la falta. El Señor lo decía al final. Usted se recuerda, fue la puerta que el Espíritu Santo abrió para este tema. El Señor nos decía, la raíz del mal es la falta de identidad. No sabemos o no creemos lo que realmente somos para el Padre, para nuestro Dios. Si tuviéramos identidad, si en verdad nuestra fe en lo que Dios ha hablado fuera firme, fuera completa, ¿sí? Si tuviéramos identidad, de nosotros se diría, o incluso nosotros mismos podríamos decir lo que la Biblia testifica del Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Si yo estuviera verdaderamente convencido de mi identidad, pues yo no estaría hablando de mis tropiezos. La iglesia, los hijos de Dios, no tendríamos una lucha contra el pecado, porque no tendríamos nada que ver con él. Estaríamos evangelizando, dando a conocer la gracia y la misericordia de Dios. Pero si tenemos luchas en nuestra vida, nos lo decía el Señor, es porque no nos hemos identificado con Él. Es porque no hemos entendido realmente cómo nos está viendo Dios. Hay muchas iglesias que todavía siguen llamando a los hijos de Dios pecadores. Hace un tiempo me invitaron a una iglesia y el supuesto pastor hasta casi se paró enfrente de mí. Y no te hagas el santurrón, porque acuérdate de tus pecados. Acuérdate tú, porque los míos fueron borrados. Yo no tengo por qué acordarme de nada, porque el único que me los podría restregar y castigar, dijo, los voy a borrar de mi memoria. Al único que tiene poder para tenerlos delante de sí, dijo, no me acordaré de tus pecados. Así que, bueno, en ese tiempo estaba yo todavía verde, ¿no? En el Evangelio, pero recuerdo y digo, ay Señor, qué ganas de ser ahora yo y haberle dicho, perdóname, pero yo soy un santurrón. Y si no te gusta, pues reclámale al que me hizo santurrón. Si para ti no lo soy, qué pena. Pero para quien me hizo santurrón, para su gloria lo seré. Amén. Por eso es importante, amados hermanos, que nos identifiquemos con lo que Dios dice. Es triste, es lamentable, a veces llegamos, nos sentamos, confiamos en que el hombre que está delante de nosotros está ungido por Dios, viene de parte de Dios, pero se nos olvida una clave, una estrategia poderosa del Espíritu Santo para saber si ese hombre me está hablando de parte de Dios o no. Y dice el Señor, por sus frutos los conocerás. Si la palabra que tú recibes de ese hombre bendice tu vida, trae bendición, trae sanidad, trae poder, te consuela, a veces te quebranta. En efecto, si esa palabra tiene un efecto de bendición a tu vida, ese hombre es enviado por Dios. No estamos hablando de su vida personal, porque no somos quien para juzgar a nadie. Amén. Señor, bueno, ya Él entregará cuentas y el único que le va a dar lo que se merece o lo que no se merece eres tú. Pero para mí este hombre, la palabra que habla, trae bendición a mi vida.
Entonces, hay mucha gente que, le vuelvo a repetir, lamentablemente solo se sienta, le cree y se lleva eso. Pero si ese hombre no está convencido de que es un hijo de Dios, pues de eso va a convencer a esa congregación. No te hagas el santurrón. Acuérdate de tus pecados. ¿Pero por qué? ¿Dónde dice en la Biblia acuérdate de tus pecados? ¿Dónde dice la Biblia no seas un santurrón? Ser un santurrón se puede traducir al que es santo, santifíquese más. Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿por qué transgredir? ¿Por qué trastornar la palabra del Señor? Y cuando nosotros caemos en eso, nos conformamos a lo que recibimos, pues somos mal alimentados. Viene una mala raíz y se levanta, pues lamentablemente, un mal árbol. Y el mal árbol, dice el Señor, va a dar malos frutos. Porque hay mucha gente que siempre está recurriendo al hermano líder para orar por sanidad. Porque no cree que el espíritu del hermano esté en él. Porque no cree que el don del hermano, el Espíritu Santo, se lo puede dar. Por eso Pablo, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos da una lista de dones como una oferta. A ver, hijo mío, aquí están los dones, ¿cuál quieres? ¿Cuál te gusta? ¿En cuál me quieres glorificar? Pero tenemos la idea de que no, es que los hermanos, por eso están puestos ahí. Por eso son líderes. Porque yo no puedo. Hay pastores que siempre están limitando a las personas. No, hermano, es que usted no lo puede hacer. Dios primero me lo tiene que hacer saber a mí. Tenemos que entender dónde está nuestra autoridad, hasta dónde es y hasta dónde no. El Espíritu Santo tiene poder para hablarle a quien Dios le manda. Y nadie tiene por qué limitarlo. Y es triste, le vuelvo a repetir, que mucha iglesia está creyendo estas cosas. Está confiando, tiene arraigado, tiene una mala raíz en su corazón. ¿Por qué? Porque si usted le dice, no, mi hermano, es que tú para Dios eres igual que Jesucristo, es una blasfemia. Es usted un hereje. Pero ahorita lo vamos a comprobar con la Biblia. Por supuesto que yo tengo que comprobar lo que le estoy diciendo con la Biblia. Entonces es importante que nosotros, si Dios nos presenta a una persona, nosotros estemos preparados para bíblicamente decirle, mi hermano, para Dios tú eres igual a Jesucristo. No hay ninguna diferencia. Porque Dios te ha dado identidad. Para Dios eres idéntico al Señor Jesús. Pero le vuelvo a repetir, si eso verdaderamente estuviera en nuestra mente y en nuestro corazón cimentado, podríamos decir, sí, yo paso muchas tentaciones en mi vida, pero gracias a Dios soy sin pecado. En ninguna caigo. Dios me sostiene. Yo solamente me dedico a hablar del Señor porque Dios se dedica a mantener el pecado lejos de mi vida. Dice el apóstol Pablo que al que Dios guarda, el apóstol Juan, al que Dios guarda, el diablo no le tienta, no lo hace caer. Pero es que no creemos lo que, le vuelvo a repetir, para Dios somos. Y mire, así como la palabra identidad y semejanza parecieran sinónimas, pareciera que son palabras distintas pero del mismo significado, ¿sí? Son idénticos, son semejantes, pero no. La palabra identidad sí nos muestra como las dos cosas iguales, ¿sí? Y la palabra semejanza nos muestra las dos cosas iguales, pero en tamaños distintos. Ya hay una diferencia, ¿sí? Y así como esas palabras,
¿sí? Identidad y semejanza, también pueden parecer sinónimas la palabra principio o raíz, que es lo que el Señor nos hablaba la semana pasada. Es que lo primero del árbol, ¿qué es lo primero que para que el árbol crezca? ¿Qué es lo primero que debe tener, que debe echar? La raíz. Por eso le digo, pareciera que la palabra, espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, la palabra principio y raíz están hablando de lo mismo, pero no es así. Amén. Porque el principio del árbol es la raíz. Si no hay un principio, no hay una raíz. Por eso la palabra principio antecede a la palabra raíz. Amén. Entonces entendemos que la raíz del mal en los hijos de Dios es la falta de identidad. Pero ¿cuál es el principio de la raíz? La raíz es la falta de identidad, es la raíz del mal en nuestra vida. Pero ¿cuál es el principio? ¿Dónde comienza a brotar? ¿Dónde comienza? ¿Cómo es que esa raíz comienza a tener vida? ¿Cómo es que se empieza a fortalecer? ¿Cómo es que empieza a crecer y darle vida a un árbol y el árbol a dar el fruto? ¿Sí? El mal empieza porque no conocemos o no empezamos desde el principio. Cuando nosotros queremos ahorrarnos parte del camino, cuando nosotros queremos ahorrar tiempo, cuando nosotros no queremos comenzar las cosas desde el principio, ahí comienza el mal. No comenzar desde el principio va a empezar a generar una mala raíz. ¿Sí? Todo lo que se hace tiene que tener un principio o un punto de partida. Si ese principio o punto se ignora, toda la obra va a terminar por derrumbarse. ¿Sí? No se puede empezar, imagínese usted, que comenzara a levantar un edificio desde las traves ignorando los cimientos. Esas traves van a soportar cierto peso, pero si no tienen una raíz, que es el mamposteo, van a terminar doblegándose ante el peso, la inestabilidad. Hay muchas personas, lo he escuchado y no conozco a nadie, gracias a Dios, pero hay parejas que comienzan, que quieren tener familia y lo primero que hacen, preparan el cuarto, lo pintan, compran la cuna, los muñequitos, se abastecen de pañales, de cosas necesarias para el bebé, y cuando van al médico resulta que uno o los dos son estériles o que la sangre no es compatible. Ponemos estos casos como ejemplo de que es necesario que para conocer la verdad, para creer la verdad, para no ser engañados en las cuestiones con las que Dios nos manda, es necesario que nosotros vayamos siempre al principio. Para que la raíz sea santa debemos comenzar desde el principio. ¿Sí? Y así como estos ejemplos que ponemos, así los hijos de Dios queremos terminar en imagen y semejanza de Jesucristo sin saber si esto es verdaderamente la voluntad de Dios. Simplemente, solamente creemos, ¿cómo se llama? Trabajamos ignorando la raíz santa. El principio de nuestra transformación, de ser vistos por Dios, idénticos a Jesucristo, el principio de esa santa raíz debe ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo.
Porque si no somos bautizados en su santo nombre, ¿cómo vendrá a nosotros el Espíritu Santo? Nosotros no podemos tener una transformación, un cambio en nuestra vida si el Espíritu Santo no está en nosotros. Y usted me dirá, hay mucha gente que se bautizó y no está aquí. Hay mucha gente que recibió el Espíritu Santo y está haciendo cosas tremendas. Nos lo decía la semana pasada el Señor. Esa gente está así, ¿por qué? Porque el espíritu inmundo que estaba ahí rodeándolo dijo, es que yo ya no puedo solo, voy por refuerzo. Y esa persona ahora está peor, porque no está yendo al principio de su vida, porque no está yendo al Espíritu Santo. Va a su mente, va a su corazón, va al padrino, al tío, a la tía, a todo menos a la raíz santa. Por eso le digo, si nosotros queremos terminar en la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, el principio de nuestra raíz tiene que ser el precioso y maravilloso Espíritu de Dios en nuestra vida. De otra manera no lo vamos a alcanzar. Si nosotros trabajamos en esa conversión, en esa transformación, sin el Espíritu Santo, no vamos a lograrlo. Trabajaremos un tiempo, pero nos vamos a rendir. ¿Cuántas veces le han dicho a usted? Ah, tú no has cambiado, eres la misma, eres el mismo. ¿Cuántas veces lo han dicho? Y dígame que no lo creyó. Y dígame que no dudó en usted. Y si usted es el mismo, ¿qué hace aquí? Y si usted es el mismo, ¿por qué lee la Biblia? Y si usted es el mismo, ¿por qué ora? Y si usted es el mismo, ¿por qué alaba a Dios? Y si usted es el mismo, ¿por qué cree en el Espíritu Santo? Y si usted es el mismo, ¿por qué usa el poder del nombre de Jesucristo? ¿Por qué invoca la sangre del Señor? Porque no es el mismo. Pero ciertamente que lo hacen dudar, o nos hacen dudar. Pero cuando escuchamos al Espíritu Santo, como usted lo ahorita, le dice, no, es que tú no eres el mismo. Y usted reflexiona y dice, sí, es cierto. Si yo fuera el mismo, a lo mejor ella estuviera en la barbacoa, o todo crudo, o hasta mejor siguiéndome la pachanga de ayer. Pero ciertamente que no soy el mismo. Se da cuenta cómo Dios nos habla la verdad y nos cuesta trabajo creerle. Si Dios dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. No dice será hecho nuevo. No habla de un futuro. No habla de algo que se hará. Dice que para Dios fue hecho. Yo soy una nueva criatura para Dios. Las cosas viejas Dios ya las ignoró. Ahora está trabajando en cosas nuevas. No va a trabajar, ya empieza a trabajar desde el momento en que nosotros le decimos, Señor, aquí está mi maceta, aquí está mi tierra, Señor, siembra tu buena semilla. Es cuando nos bautizamos. Es cuando comenzamos las cosas desde el principio. Y para poder entender el principio del mal, tenemos que ir al principio de la Biblia. Por eso no quiero demeritar en nada ninguno de los libros. Todos tienen un maravilloso consejo de Dios. Todos tienen palabra, poder de Dios. Pero el libro del Génesis es un libro bien importante. Bien importante. Cuando nosotros vemos un mensaje, algo que Dios nos está hablando y queremos ir a la raíz y todavía más profundo al principio, no hay otro libro que no sea el Génesis. Vamos a entenderlo. Vamos a entender si verdaderamente es la voluntad de Dios que nosotros alcancemos la igualdad a Cristo. Génesis capítulo 1, por favor.
Génesis 1 del versículo 20 al versículo 27, en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos guíe. Dice la palabra del Señor hablando de la creación, dice del versículo 21-20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo, fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren, en los días quinto y sexto de la creación, Dios manda y hace seres vivientes. Es decir, seres que no solamente estén vivos, sino que también puedan dar vida. Eso es ser viviente, no nada más que esté vivo, sino un ser que estando vivo pueda transmitir vida, pueda generar vida. Y dice el Señor, para eso los he creado, varón y hembra, macho y hembra, ¿sí? Y dice la Biblia que creó muchos seres vivientes, para que todo, ¿sí?, se reprodujera según su género, pero solo al hombre, y a la que en aquel tiempo llamó hembra, solo a ellos les dio la gracia y la gloria de tener su imagen y su semejanza. Solo a ellos dice, ahora vamos a hacer al hombre, pero no lo vamos a hacer como los animales. No lo vamos a hacer como otro ser viviente. Al hombre y a su compañera lo vamos a hacer a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Porque el hombre y la mujer son la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que Dios se molesta, por eso es que a Dios le desagrada todas aquellas doctrinas, toda aquella ignorancia que endiosa a los animales. Porque endiosar a un animal, es decir, que Dios tiene esa imagen. Imagínense nada más que insulto tan grande para Dios. Gloria a Dios, bendito sea Dios por aquellos que lo hacen en ignorancia. Pero cuando habiendo recibido conocimiento de la verdad, y esto se hace, ya es una ofensa, y es un insulto, y es una agresión a Dios. ¿Sí? Entonces la voluntad de Dios habla de que sí es la voluntad de Dios que el hombre alcance su imagen y su semejanza. Que el hombre tenga una identidad. Que los seres humanos, los que creen en Él, Dios los puede identificar como sus hijos. Cuando usted va a la escuela, lo hemos dicho muchas veces, ¿a quién identifican? Ah, ya viene. No agarran lo primero que se encuentran, ni a todos. Identifica a su hijo o sus hijos, véngase y vámonos.
Entonces, desde el principio, mire, la Biblia a lo largo y ancho nos muestra temas extraordinarios, se lo decía hace un momento. ¿Sí? Nos habla del carácter de Dios, de su poder, su misericordia, su bondad, su gracia, su paciencia, su fidelidad, de las grandes y maravillosas virtudes de un solo Dios. Nos enseña a vivir una vida plena, sin necesidad de nada, con abundancia. La Biblia nos enseña a ser papás, a ser mamás, a ser hijos, a ser buenos empresarios, a ser buenos maestros, a ser buenos vecinos. Muchas y maravillosas cosas nos enseña la Biblia desde el principio hasta el fin. Pero hay un tema en específico que trata en todos y cada uno de los libros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos habla y Dios nos muestra cómo desde el principio lo que Dios ha querido levantar para Él de esos seres vivientes son una familia. Es levantar hijos. A ese pueblo que sacó de la esclavitud, le dijo: ahora tú serás mi pueblo, ahora tú serás mi hijo. Antes que Adán, fue Adán el primer hijo de Dios. No cumplió con las expectativas de Dios. Después de eso, Dios elige a Jacob, le cambia el nombre y dice: de ti voy a hacer hijos. El segundo hijo, bíblicamente, de Dios es Israel, que lamentablemente tampoco alcanzó el conocimiento de la voluntad de Dios. Dice el Señor: por eso se pierden, por eso son desechados, por eso se equivocan, porque no conocen la voluntad de Dios. Y vemos que desde un principio, estamos hablando del principio de la creación. El Señor dijo: vamos a hacer al hombre y a la mujer a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le agradó tanto a Dios que dijo: voy a hacer unos, pero los voy a apartar. Voy a hacer un huerto, de esta tierra voy a levantar a esa. Dios siempre nos ha separado, amado hermano. Dios siempre nos ha mostrado una diferencia entre los que le buscan y le aman y entre los que no quieren nada con Él. Le dijo a Moisés: mira, Moisés, mata a un borreguito, pon la sangre, porque sabes que voy a enviar a mi ángel de la muerte. Y va a matar todo primogénito. Y mandó antes de eso unas plagas. Pero a ellos nada les tocó. Vemos en nuestro Señor Jesucristo, lo iban a despeñar, lo iban a apedrear. Testifica la Biblia que estaba rodeado. ¿Por dónde puede usted correr si está rodeado? Y menos de una multitud. Usted me dirá: bueno, había uno aquí y otro allá. Bueno, pues entre los dos. Pero ¿por qué a veces nos atemorizamos si Dios dice que para Él somos como su especial tesoro, como la niña de sus ojos? Nos achicamos muchas veces ante los problemas, teniendo tan majestuoso testimonio de nuestro Padre. Dice el libro de los Hebreos: teniendo una tan grande nube de testigos, no dudemos. Porque Dios siempre ha tratado con diferencia. Y claro, amado hermano, lo tiene que hacer, es necesario. No es que Dios diga: no, fúchila, o que sea racista. Es que ¿cómo va a convencer a los que no lo reciben si los que le hemos recibido no manifestamos la gracia y la gloria? Amén. Entonces Dios desde el principio nos muestra
que es su voluntad, una vez más, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el propósito, el plan de la obra de Dios es levantar para Él una familia santa. Malaquías, vaya por favor al libro de Malaquías. El último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice la palabra, lo leíamos hace unos días atrás. Y esta vez haré cubrir el altar de Dios de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. Mas dirán, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Miren lo que dice la palabra. Dios hizo uno. ¿Sí? En Cristo Jesús dice Pablo, lo leíamos al principio, todos somos, si nos bautizamos, ¿de qué dice? Testifica la palabra, somos revestidos de Cristo Jesús. Somos de Él. Dios lo ve a Él en nosotros. Cuando esta palabra se dijo en Malaquías, cuando Malaquías habló esta palabra, no hablaba del Señor Jesucristo, hablaba de Adán. Dice el profeta Malaquías que Dios desde el principio hizo a Adán porque esperaba de él una simiente. Esperaba, dice la palabra, buscaba una descendencia para él. Eso es el verdadero propósito, el verdadero llamado que Dios nos hace para ser parte de esa santa familia. Para dejar de ser un bastardo, un olvidado. Dice el Señor, nadie te quiere, yo te recibo. En la peor condición de nuestra vida, Dios nos amó. Dios nos recibió. Y cuando nosotros creímos en ese santo amor, tomamos la decisión de bautizarnos y entonces dice el Señor, has alcanzado la igualdad. Sigue trabajando, no te conformes. Sigue trabajando. ¿Sí? Sabemos que esta preciosa voluntad, le vuelvo a repetir, la voluntad de que Dios levantara para sí una descendencia, no se alcanzó por medio de Adán. Lamentablemente no la alcanzó por medio de Israel. ¿Sí? Pero en Jesucristo sí se cumplió la voluntad de Dios. En nuestro Señor Jesús sí se cumplió. Y lo que le decía hace un momento, lamentablemente hay pastores que no lo toman en serio o no lo creen y así lo enseñan y no se recibe como de parte de Dios. Hay pastores que dicen que la Biblia da nombres. A mí no me gusta. A mí no me gusta dar nombres, y usted lo sabe, pero hay un pastor que le decía que trataba como blasfemia hablando de otro pastor, y ese otro pastor decía, si papá Dios, fíjese nada más, uno no lo toma en serio y el otro no lo cree. Dice, si tu papá Dios se llama Jehová, ¿quién eres tú? Si tu papá espiritual, si tu papá celestial se llama Jehová, ¿cómo te llamas tú? Jehová Junior.
Y se ríe. Y se ríe y la gente se ríe con él. Y aquí viene lo más triste, lo más lamentable. Este otro varón lo quiere corregir. Pero fíjese con qué palabras quiere corregir. Es que nosotros no somos iguales a Jesús porque fuimos adoptados. Nunca vamos a poder igualarnos a Jesús porque la Biblia testifica, y claro que testifica, ¿sí?, que de Jesús se dice el unigénito Hijo del Padre. Así que nosotros no podemos en ninguna manera, en ningún modo, decir que algún día vamos a ser iguales al Señor Jesús. El primero se burla. Si tu papá se llama Jehová, ¿quién dijo que mi papá se llama Jehová? ¿Por qué predican a Jehová? El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Si el Padre del Señor Jesucristo se llamara Jehová, ¿por qué lo negó? ¿Por qué nunca digo no? Jehová es mi Padre. Entonces, ¿por qué se atreven a decir, si tu papá celestial es Jehová? Desde ahí que estamos mal. Porque nuestro Padre, el Creador desde el principio hasta el final de todas las cosas, tomó la decisión de ponerse en nombre de Jesús que a mí. La Biblia dice, y lo dice desde el principio, por eso es importante leerlo, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, pero nunca dice que ese nombre le fue dado. Sin embargo, el libro de los Hechos sí dice, y no hay otro nombre dado a los hombres, ese nombre sí ya les fue dado, que el nombre de Jesucristo en que podamos ser salvos. Ahí ya está, ahí ya la Biblia testifica que ya se nos dio un nombre, el nombre de Jesucristo. Por tanto, ese es el nombre de mi Padre Celestial. Y aunque fuera el nombre de mi Padre Celestial, Jesús, yo no soy Jesús Junior. Yo no tengo por qué hacerme Junior, ni llamar a nadie Junior. Porque yo no soy Dios. Porque yo fui atraído por la misericordia y el amor de Dios. Porque yo tengo que conocer conocimiento de la voluntad de Dios. Y el conocimiento de Dios es identificarme como su Hijo amado. Ponerme en una identidad. Ser idéntico a aquel que Él envió. Y ese otro varón, le digo, lamentablemente queriendo corregir, empeora las cosas. Porque entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el querer servir a Dios de todas esas personas? No, espérate, párale a tu carro. No te aceleres. Tú nunca vas a alcanzar la igualdad a Jesucristo. Es que no se trata de que nosotros la alcancemos. Es que no se trata de que yo la busque. Es que se trata de que yo la acepte. De eso se trata, amado hermano. De conocer la voluntad de Dios y que yo no contienda contra esa voluntad, sino que la acepte. Eres Dios, eres soberano, eso te place, eso quieres hacer de mí, que fui lo peor,
que soy lo peor, allá tú. ¿Qué te puedo decir yo si soy obra tuya, Dios bendito? ¿Cómo decirte que no? ¿Cuántas veces no hemos dicho mejor por la buena, flojito y cooperando? Si por la buena es difícil, dice el apóstol Pablo, si el justo con dificultades se salva, si el camino es angosto, pues imagínense los que ponen resistencia. Es que nosotros tenemos que aceptar esa identidad que Dios nos ha dado. Es que no tenemos que trastornar la palabra diciendo, no. Es que cuando dice que los hizo dioses, se refería a que les dio el poder de juzgar. No, esos son jueces. Mi amado hermano, un juez y un Dios no es lo mismo. Estamos hablando de identidad y semejanza, no son lo mismo. De raíz y principio no son lo mismo, aunque lo parezcan. ¿Por qué seguimos en esa incredulidad de aquellos tiempos? Señor, si yo soy tu hijo, dímelo abiertamente. Desciende de tu gloria. Atraviésate como a Pablo, Señor, y dime, tú eres mi hijo amado en que tengo complacencia. Ándale, chiquito, ya ponte a trabajar. Es que ¿cuántas veces te lo ha dicho Dios? Como el Señor Jesucristo le dijo cuántas veces, si se los he dicho. ¿Cuántas veces te ha dicho Dios, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia? Si tú no fueras hijo de Dios, no te guardaba. Si tú no fueras hijo de Dios, no te llamaba. Si tú no fueras hijo de Dios, no te hablaba por medio de su Santo Espíritu, no te enviaba su palabra, no te ungía, no te protegía. Veamos las bendiciones, veamos la cobertura espiritual de nuestro Padre. Y no condenamos con esa palabra, ni tampoco la recibamos. No, mira hermano, esto y esto me habló el Señor y me dijo, yo soy hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No, mi hermano, estás mal. Bueno, qué pena, mi hermano. Que el Espíritu Santo tenga misericordia de ti y te convenza de lo que te he hablado. Porque Él es el que te da convicción. Pero para mí yo no soy un cristiano. Cuando alguien me dice, ¿eres cristiano? El mundo así nos llama. Para el mundo somos cristianos, pero para Dios soy su hijo. Y eso es lo que tenemos que testificar, amado hermano. El mundo nos dice cristianos, pero Dios nos llama hijos. Entonces es importante que aceptemos esa identidad que Dios nos ha dado. Y mire lo que le decía hace un momento. Vamos a ver bíblicamente si yo estoy equivocado, si yo estoy mal. Vamos a ver si hay diferencia entre Jesucristo y usted para Dios. Para Dios. Vamos a ver las diferencias del unigénito Hijo del Padre y de los hijos de Dios. Hay tres cosas gloriosas que se testifican en las escrituras de Jesús. ¿Sí? Primero, Hijo de Dios. Segundo, Rey. Y tercero, sacerdote. Son tres cosas que Dios le dio al Hijo, al unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Era hijo de Dios, lo testifican las escrituras. Es rey, gobierna sobre todo, ¿sí? Y es sacerdote, ministra o cuida. Un sacerdote es aquel que cuida los bienes de otro, ¿sí? Que administra las cosas de otro. Amén. Del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios.
reconocido como Hijo de Dios. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Le voy a dar los testimonios bíblicos, son muchos, por eso no los vamos a ver. ¿Sí? Reconocido por los ángeles. Lucas 1:35, Hebreos 1:6. Reconocido por los demonios. Mateo 8:29 y Lucas 4:41. Reconocido por los hombres. Mateo 14:33, San Juan 1:49. Reconocido por los romanos. Mateo 27:54. Reconocido por los cielos. Mateo 17:5, Marcos 9:7 y San Lucas 3:22. Jesús es reconocido como el Hijo de Dios a nivel universal por la potestad de Dios. Es decir, lo reconocen los ángeles, le estoy dando las citas bíblicas, usted las busca, ¿sí? Lo reconocen los ángeles, lo reconocen los demonios, lo reconocen los romanos, lo reconocen los hombres y lo reconoce el Padre en los cielos como el Hijo de Dios. Es decir, todo hay testigos en los cielos y en la tierra de que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto le vuelvo a repetir, escuche esta palabra, por la potestad, por el poder que Dios tiene. Dios dijo, todos van a reconocer a mi Hijo. ¿Sí? Todo el universo lo reconoce a Jesucristo. Ahora veamos, por la potestad de Dios. Bíblicamente, si usted es reconocido universalmente, San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Ese sí búsquelo, por favor. Lo de los hijos de Dios sí los vamos a buscar. Lo del Señor Jesús se los voy a dar nada más. ¿Amén? San Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Nuevamente la potestad de Dios. Dios les dio potestad ¿de qué? ¿De ser llamados? ¿De ser reconocidos? De ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del que tiene potestad sobre el universo, porque todo el universo fue hecho por su bendita voluntad. Es decir, para Dios, para los demonios, para los ángeles, para los hombres y para cualquiera quien recibe y cree en Jesucristo, es hecho hijo de Dios. Hay una diferencia entre Jesucristo, Hijo de Dios, testifica la palabra, ¿sí? Ángeles, demonios, hombres, todo testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios, bíblicamente. ¿Bíblicamente se testifica que usted es Hijo de Dios? ¿Sí o no? Juzgue usted. ¿Hay alguna diferencia? Hasta aquí estamos al nivel de Jesús como Rey. Como Rey. Mateo 27:37, Marcos 15:26, Lucas 23:38, Juan 19:19, Primera de Timoteo 6:15, Apocalipsis 17:14 y Apocalipsis 19:16. Como Rey. ¿Sí? La Biblia testifica a Jesucristo como Rey, como sumo sacerdote. Hebreos, prácticamente todo el libro de Hebreos muestra a Jesucristo como sumo sacerdote. Hebreos 2:17, 3:1, 4:14 y 15,
5, 5, 5:10, 6:20, todo el capítulo 7 del versículo 1 al 28, capítulo 8, 1 y capítulo 9, 11. Por si no le basta con uno, Dios nos ha dado abundancia de su palabra. Ahora, estamos viendo a Jesucristo testificado como Rey y como sacerdote, para los que creen que son hechos hijos de Dios. Vaya por favor al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, en el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y nos hizo reyes y no nos hará. Cuando nosotros decidimos que Jesucristo es Dios, lo aceptamos como Rey y como sacerdote, dice la palabra, en ese momento para Dios te conviertes en Rey y sacerdote para Jesucristo. Sáltese al 5:10, por favor. Apocalipsis 5:10. Y está escrito ¿dónde? El capítulo 5 nos habla de un rollo que solamente Él puede abrir. ¿Sí? Pero en ese rollo está algo escrito. ¿Qué dice en el capítulo 10? ¿Qué está escrito? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nuevamente la pregunta: ¿hay alguna diferencia? ¿Ve usted alguna diferencia entre Jesucristo y usted? No la hay. Es que esa gloria que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, se la dio para que nosotros la viéramos, pero también la recibiéramos. Del Señor Jesucristo se dice Hijo de Dios. Del Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Del Señor Jesucristo, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De usted, de mí y de los que le creen a Dios. Escuche la clave, amado hermano. Para que usted reciba esa gloria que Jesucristo recibió, usted tiene que creerle como a Jesucristo, a Dios. Usted tiene que decir de Dios: mi Padre. Mi Padre y yo uno somos. Lo que mi Padre me habla, eso es lo que hablo. Yo no tengo por qué venirle a mentir. Yo le he dado las citas bíblicas que confirman al Señor Jesucristo. Pero usted acaba de leer conmigo las que lo confirman a usted. Por eso le decía yo en un principio, del Señor Jesucristo ya no tenemos que tener dudas. Pero por si las tiene, ahí está la palabra. Pero para disipar las dudas en usted, ahí está la cita bíblica que Dios inspiró para que fuera escrita por medio del apóstol Juan. Y nos hizo, y somos para Dios reyes y sacerdotes. Y somos para Dios, por creer en Jesucristo, hijos de Dios, con la potestad del Padre. Escuche lo que le digo, amado hermano. Escuche esa palabra. Con la potestad de Dios, Dios tomó esa potestad de soberano y la puso en usted, y la puso en mí, para que usted y yo y todos los que Dios llama le creamos a Él. A Él.
No porque el pastor dijo, no, es que somos adoptados, mi amado hermano. Si tú vas a adoptar un hijo para tratarlo distinto, mejor déjalo. ¿Para qué nos adoptó Dios si va a decir, primero mi Jesús y luego tú? Si tengo tiempo, pues ahí te quedas. Pero mi Jesús va primero. ¿Será ese el pensamiento de Dios? Acabamos de leer las Santas Escrituras y usted es testigo. Juzgue usted. ¿A usted le parece que el propósito de Dios era marcar una diferencia entre su unigénito, claro, y usted? Que Dios lo señalara, lo arrumbara, lo menospreciara por amar a Jesucristo. Mire si hay alguna diferencia, ¿sí? Lo que se testifica del unigénito Hijo del Padre, también en igualdad se testifica de los hijos de Dios. Lo testifica la Biblia, no yo. Mucha palabra le he hablado, pero la Biblia usted la leyó conmigo. Y si usted hay una diferencia, hágamela saber. Corríjame. Quizá no hoy, quizá tal vez mañana, mi amado hermano. Pero dígame, oye, ¿sabes qué? Que sí hay una diferencia aquí. Pero al menos según la Biblia y según el Espíritu Santo que hoy nos ha llamado, dice Dios, son idénticos. Porque están revestidos, porque yo, mi potestad, mi voluntad, en mi soberanía, yo decidí revestirte de Jesucristo. ¿Tú piensas que Dios te ve con esas canas, con esa arruga, demacrado, panzón, flaco ahí, todo? No, mi amado hermano, es tu pensamiento humano. Al principio decía, para Dios ya no hay judío ni griego, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer, porque todos hemos sido revestidos. Dios ve en nosotros la persona de Jesucristo. Nos pone en igualdad con Él. Así que entonces, aceptémoslo primeramente esto de parte de Dios, y segundo, seamos iguales al Señor Jesús. Haciendo la voluntad del Padre, buscando, creyéndole siempre a Dios. Si lo dice la Biblia, que me lo confirme el Espíritu Santo, porque vemos que el diablo quería trastornar las Escrituras. Lo leímos al principio. Si dice que todos somos hechos hijos de Dios, claro que lo dice. Que todo el que cree en Jesucristo es hijo de Dios. Pero dice la palabra, la completa palabra dice, hay que bautizarse. ¿Crees en Jesucristo? Bautízate. Porque si tú nada más crees es como, te voy a adoptar. Vente para acá. Pero ¿dónde está el acta? ¿Dónde está el documento que confirma que ese niño ahora es tu hijo? Exacta, ese sello se llama el Espíritu Santo. Por eso nos lo ha dado el Padre. Porque para Dios no somos diferencia. Porque Dios no quiere ni siquiera que nosotros mismos manejemos diferencias. Que tengamos la confianza y la certeza que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó al decir, yo voy a ir a mi Padre y sé que mi Padre me va a recibir y sé que mi Padre me va a escuchar y sé que me va a responder, y si necesito consuelo me consolará, y si necesito pan me lo dará, y si necesito vestido me lo dará, porque es mi Padre. Porque nos ha dado una palabra poderosa. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, cuánto más les dará a su Padre Celestial si lo piden.
y mayormente si pedimos de su Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Fortaléceme, Señor Jesús. Hay algo que te tengo que entregar. Platicaba yo con mi hermana con respecto de una cuestión personal que nos pasó con un cliente. Nos decía, según tú me estás dando precio, pero si llega alguien mejor, pues la verdad me voy a ir. Y yo dije, Señor, si algo estoy haciendo mal, ayúdame a corregirlo. Y si el tiempo con esta persona ha terminado, ayúdame a aceptarlo. Para corregirlo o para retenerlo, te necesito. Necesito que tú estés conmigo. Y es cuando aprendemos a escuchar al Espíritu del Señor. Me desperté al día siguiente y me recordó el Espíritu. Me desperté, me levanté al baño. Cuando volvía yo a la cama, puso en mí esa palabra que dice en el libro de Isaías: yo soy quien anuncia lo por venir. Y dije, sí, Señor. Y nos has hablado de que nos manda señales, Señor. ¿Qué señal es esta? ¿Lo estoy perdiendo o lo debo dejar? ¿Debo de trabajar para retenerlo o tengo que trabajar para soltarlo? ¿Cuál es tu voluntad? Y me volvió a responder el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios? Bendice lo que Dios te ha dado. Bendice lo que Dios te ha dado. Si esa es parte de la voluntad de Dios, ahí permanecerá. Si no, se va a ir, porque lo que es de Dios permanece, y lo que no, se habrá de ir, habrá de desaparecer. Pero en calidad de mientras, yo no voy a estar con la duda, Señor, se va, se queda, lo bendigo o no lo bendigo. No, Señor, en la potestad que me has dado, como parte de lo que me has dado, Señor, permite que tu bendición alcance a esta persona, aunque no te conozca. Y si se va de ir, Señor, yo tengo la fe y la esperanza de que algo mejor ha de venir. Hágase conforme a tu voluntad. Es cuando hablamos con Dios. Es cuando estamos cerca de Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque estamos convencidos. Porque tenemos identidad como hijos de Dios. Por eso vamos al Padre. Por eso oímos al Padre. Por eso le creemos a nuestro Padre celestial, que no se llama Jehová. Y hay un solo nombre dado del cielo, enviado por Dios para los hombres, y ese nombre santo y poderoso es el nombre de Jesucristo. Y nada de Jesucristo Junior o jesuitas. Somos hijos de Dios porque estamos revestidos del Señor Jesucristo. Amén. Aunque tu aspecto no sea igual al de Jesús, Dios te ha prometido amarte de igual forma. El principio de la obra de Dios es hacerte a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Es que alcances su igualdad. Ese es el principio. El final de esa obra es que tú y yo y quienes escuchen esta palabra lo aceptemos de parte de Dios. Cuando nosotros aceptemos esa buena voluntad de parte de nuestro Padre, entonces el Señor comenzará la buena obra en nosotros, a la cual hemos sido llamados. Vamos a terminar con 3 citas bíblicas. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, vamos a leer del 28 al 39, en el nombre del poder de nuestro Señor Jesucristo. Romanos del 28 al 39. Si usted tiene una Biblia de la
escrita, mire ahí el subtítulo, cómo lo maneja el Señor. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, hermanos de Jesucristo, hijos de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, como hijos, como reyes, como sacerdotes. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué nos preguntamos ante esta gracia? ¿Será? ¿Soy digno? ¿Será que Dios me ama tanto? ¿Qué diremos? Sí y amén. Sí, amén, Señor, hágase tu voluntad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que escuche bien, para aquellos que dicen, no, es que no podemos ser iguales para Dios, aquí está la verdad de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo a nosotros nos va a tratar diferente? ¿Cómo a nosotros nos va a despreciar si dio el amor más grande que tiene Dios, que es su propio Hijo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que nos puede condenar está intercediendo, está pidiendo perdón por nosotros. Imagínense ustedes esto tan hermoso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dígale, Señor, por lo cual yo estoy seguro. Señor Jesucristo, yo estoy segura de que ni la vida, de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarme de tu amor, porque tú me ves revestido de tu santo Hijo Jesucristo. Por eso nadie te va a separar, porque Dios ve el Espíritu Santo en ti. Y por eso dice, hijo mío, identifícate como mi hijo. Quítate todas esas dudas. Borra de tu mente toda esa suciedad. No lo dudes. No hay cosa creada lo suficientemente fuerte que pueda separarte de mi amor. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios 3, del 16 al 18 y el 4:1. Amén. Segunda de Corintios 3, 16 y 17 dice: pero ¿cuándo se nos caerá el velo?
¿Cuándo le creeremos a Dios? ¿Cuándo aceptaremos la buena voluntad de Dios? Cuando nos convirtamos a Jesucristo. Cuando se conviertan al Señor, el velo de mentira, de engaño, el velo de mal entendimiento se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, unos cuantos, nosotros unos escogidos, nosotros algunos, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. No dudemos de la palabra que Dios nos presenta en esta mañana. Y terminamos para gloria de Dios Padre con el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14. 3 citas bíblicas. Y si usted le busca y le rasca, se va a llenar. El Espíritu Santo le va a dar más. Pero ahora el Señor solamente nos ha dado 3 para disipar la duda, para aplastarla, para desecharla. Amén. Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14 dice la palabra: Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Es decir, usted no solamente está bendito en la tierra, sino también lo esperan las bendiciones. Ya están allá sus bendiciones. Dice el Señor que nos bendijo, que ya las dio, que ya las declaró. Todas las bendiciones espirituales que necesitamos, ya Dios nos las ha concedido. Solamente que como hijo, como hija, tú tienes que reclamarlas. Tienes que tomarlas. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos pecadores, inmundos, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él,
fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabar y glorificar a Dios, Dios quitó toda diferencia. Ciertamente que había diferencias entre nosotros y el Señor Jesús, pero cuando aceptamos que Él es el verdadero y único Hijo de Dios, el Señor dijo: te voy a hacer conforme a mi Hijo. Ahora tú eres mi Hijo amado. Ahora tú eres esa hija amada en la cual yo tengo complacencia. Vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Jesús.